Si llegaste a este canal por el vídeo sobre los jardines digitales, quédate porque hoy vengo con mi experiencia de estos últimos meses usando la aplicación de código abierto de Anytype. Si solo te interesa esa parte, la puedes seleccionar a través del reproductor o el índice en la descripción. Pero antes de llegar allí, y ya que quería volver a hablar de los jardines digitales, me apetecía aprovechar esta ocasión para comentar un poco sobre por qué empecé a organizar mi información y proyectos lejos del Google Drive y qué ha pasado con Google en los últimos años. Google, historia y evolución. Estos meses hemos ido hablando del giro de las redes sociales comerciales en los últimos años, que empezaron como espacios abiertos, gratuitos y adaptando la estructura a las necesidades de los usuarios hasta que llegaron a tener una masa crítica destacable para atraer anunciantes y empezar así a rentabilizar las inversiones que habían hecho anteriormente en estas redes, de los inicios de los 2000 como Facebook, Instagram, Twitter, etc. Y a partir de aquí, cuando ya tienes tu red de amistades y tus circuitos digitales instaurados en estas redes privativas, empieza la mierdificación de la que hablaba Cory Doctorow. El producto empeora para añadir los anunciantes. Ya no destaca aquello que hizo quien te interesa, sino el anuncio de turno. Y todo esto no solo tiene un reflejo en el desarrollo de Google, sino que seguramente Google sea la madre nodriza de este deterioro intencionado del Internet comercial. Google nos dicen que empezó como todos los proyectos de Silicon Valley, dos estudiantes de Stanford con una idea de hacer un buscador mejor que los existentes entonces, es decir, ordenar la información que había en la web para que se pudiera encontrar. Bajo el lema de Don't be evil, no seas malo, iniciaron una empresa que ha terminado con el monopolio más grande de Internet, el que tiene más usuarios, el que extrae más datos y el que tiene más partes de la cadena económica, como por ejemplo con lo de abrir espacio para anunciantes web y posicionamiento online. Para recordar un poco su evolución, podemos verlo a través de una pequeña cronología. En 1998, Google nace como buscador en Internet, desbancando a AltaVista y superando más adelante a Yahoo, que, fun fact, era el primero en tener anuncios. Pero como Google nos ponía en aquel entonces y Yahoo sí, Google terminó derrotando a su gran contrincante para, tiempo más tarde, convertir la primera página de búsqueda, la que se ve, de contenido patrocinado. Algo que es inconcebible para los periódicos de toda la vida, que necesitan meter sí o sí información destacada o que interese al usuario para que les elijan, para que los compren. Los inicios de los 2000 fueron la edad dorada de Google. Compraban software y lo incluían en Google de forma visualmente más atractiva para el usuario. En los 2000 presentó AdWords, el actual Google Ads, que básicamente tiene el monopolio de los anuncios en Internet. Ríete tú de los anuncios de Instagram. En 2003 llega Gmail, RIP Hotmail. En 2005 Google Maps. En 2006 Google Translate. Y hacen la compra más importante de la historia, YouTube, que empezaba a tener problemas de copyright y pasó a manos de Google para convertirse en un buscador, pero de vídeos. En 2008 aparece el navegador de Google Chrome. En 2012 llega el Google Drive. En 2014 el Google Classroom. En 2019, justo antes de la pandemia, aterriza el Google Meet. Y en 2023 se anunció la inteligencia artificial, Gemini, que empezó a entrar en funcionamiento en 2025. Solo viendo esta cronología es fácil ver toda la información y datos que maneja Google sobre sus usuarios, sobre todo en lo que refiere al posicionamiento de anuncios. Y no solo esto, aunque parece que en Internet hemos renunciado a la intimidad, realmente con Google no hay límites a lo que pueden saber sobre todo el mundo. Y si solo fuera esto, bueno, pues nos falta un poco de educación en lo que refiere a privacidad digital. Pero claro, estamos en un momento en que el dominio de Google está incluso en las escuelas y en las universidades, que han dejado de usar sus Moodles y sus plataformas propias para comprar software de Google, que sí, ahora a lo mejor les sale más barato, pero cuando sean dependientes de esta tecnología, les pueden doblar o triplicar el precio. Ya veréis qué gracia cuando los impuestos públicos se vayan a pagar a empresas privadas cuando podríamos tener nuestras propias estructuras. Sobre este tema, y sobre todo, no creo que hayamos perdido la batalla frente a los grandes monopolios aún. Evidentemente tiene una retención de usuarios enorme y ya tienen cautivos a menores de edad que crecen usando solo los servicios de Google. Pero hay proyectos como el de XNet que llevan tiempo trabajando para construir alternativas de software libre y de código abierto que puedan proteger los datos de los alumnos. Hablo de DD, Digitalización Democrática, que pretende ser una alternativa al Google Classroom. Todo esto se ha visto reafirmado por la sentencia del 2025 que afirma que Google es un monopolio de la publicidad. Hay muchas cosas que usamos de Google. Fue un buscador que nos cayó en gracia, creó aplicaciones como Picasa, RIP, y en nuestro día a día ya no sabemos llegar a una tienda sin consultar Google Maps o usar nuestro Google Drive para trabajar en línea, por no hablar del uso extendido del Gmail. Yo empecé a pensar sobre todo esto a través de las compañías de Pantube y este año quiero empezar mi desgoogleización. Os iré contando qué tal a través de la newsletter de Minish Internet, link en la descripción. Evidentemente, hacer el de Google también incluiría dejar YouTube y migrar a Peertube, la alternativa del Fediverso, pero me parece que justamente estamos en un momento de transición y que seguir comunicando por aquí sobre estos temas sigue siendo importante. Desgoogleización.
Ya hace años que hay un movimiento popular que, en defensa de la privacidad digital, instan a los usuarios a no usar productos de Google. En la descripción os dejo un par de enlaces destacados con artículos y recomendaciones que se dan para ir saliendo de Google por si os puede interesar. Pero bueno, lo principal siempre es la cuenta de Google, nuestro Gmail. Hay muchas alternativas interesantes, pero al final lo suyo no es tanto ir a la más ética y perfecta, que esto estaría genial, pero seguramente tampoco sea la más intuitiva, sino empezar a diversificar, no tenerlo todo en un solo monopolio. En mi caso me he pasado a ProtonMail, porque tiene una estructura muy parecida y al darte de alta te ayuda con todos los pasos para ir sacando los contactos, el calendario y cambiar la cuenta de diferentes páginas y redes sociales que usamos. Pero hay más alternativas que me han ido recomendando y que también os dejo recogidas en la descripción. Este realmente es un vídeo de links y enlaces para todos. Bien, el otro gran qué para salir de Google es cambiar tanto el navegador, bye bye Google Chrome, como el buscador. Para navegador, sencillamente volví a Firefox, que es gratuito y está desarrollado por una organización sin ánimo de lucro. Además, bloquea los rastreadores publicitarios. Y para el buscador estoy ahora mismo probando con DuckDuckGo, pero también me han recomendado Brave. Lo del buscador de Google es lo más escandaloso que hemos vivido de nuestra vida en Internet, yo creo. El daño que ha hecho el SEO. Y bueno, vivir sabiendo que hubo una época en la que realmente encontrabas cosas relevantes e interesantes en las 3 primeras páginas de búsqueda y no contenido escrito fatal para posicionarse bien. Pero es que ahora ya ni tan solo es buscar una receta de pastel y surfear toda la paja hasta que buscas lo que venías buscando, sino es que ni tan solo la paja está escrita por personas. Bueno, la fuente madre sí, pero son textos elaborados por IA, que a ver, sí que hay tareas y hay cosas que la IA te ayuda a hacer y te hace la vida un poco más fácil, pero encargarle llenar el espacio digital de más mierda me parece un insulto a la inteligencia y a la humanidad así en general. Pero de todo esto del mundo Google, para mí el reto más importante será el de Google Drive. Formo parte de una generación que vio el nacimiento y desarrollo de la nube para el público que no sabía de código ni de programar. Fuimos probando la plataforma y con nuestro uso se fue mejorando la interfaz. Pero en realidad mi primera nube no fue Google Drive, fue Dropbox. Allí tenía todos los apuntes de la carrera. También os guardaba en local por si acaso en esa época. Y no fue hasta que tuve que empezar a hacer trabajos en grupo y a participar en asociaciones que di el paso al Google Drive. El Google Docs nos resultaba muy útil para compartir información con grupos y trabajar conjuntamente sin necesidad de quedar o trabajar a la vez. Y al empezar a trabajar en remoto, siendo autónoma, tenerlo todo en la nube era lo más práctico para no tener que cargar siempre con el portátil que pesaba mucho y tal. Total, que ahora tengo años de información flotando en Google Drive y bueno, sí, tengo carpetas, la información importante la tengo ordenada, pero en los últimos años se me ha ido desordenando todo, se me ha desbordado ya. No es que no tenga espacio, es que está todo desordenado. Así es como decidí que no valía la pena ordenar mi Drive, sino que era mejor empezar en otro sitio, que me ofreciera el control absoluto sobre mi privacidad y que tuviera un formato híbrido entre guardar las cosas en local y cosas en la nube. He ido poco a poco cambiando mi flujo de trabajo de Google Drive a AnyType y unos meses más tarde ya tengo bastantes cosas fuera del Drive. Incluso he sacado mis documentos importantes como autónoma. Sí, ya sé, es ridículo que lo tuviera en el Drive, pero cuesta cambiar la forma de organizarse en realidad. Así que si os parece, pasamos a ver ahora la organización del AnyType, que es una parte práctica de cómo estuve yo trabajando para el último guión de vídeo que hice en YouTube, el del fin del mundo y el auge de la espiritualidad. Yo una vez hecha ya esta pequeña explicación sobre, otra vez, los jardines digitales y la importancia de poder guardar nuestra información de forma organizada y que nos sirva realmente, ¿no?, después de nuestros paseos online, quería enseñaros cómo me organicé para hacer el anterior vídeo sobre el auge de la espiritualidad y el fin del mundo. Así que pasamos a ver cómo organizo yo mi jardín digital. Creo que ya os lo comenté en el vídeo anterior, pero yo empecé a usar AnyType, ahora hará cosa de unos 7 meses, y quería probarlo bien antes de venir a deciros si me gustaba o no esta aplicación, esta plataforma. Bien, pues eso, yo estoy usando AnyType para ver cómo organizarme y he intentado hacer todo el vídeo del fin del mundo, el auge de la espiritualidad, en este programa para organizar toda la información y todas las cosas que yo quería decir sobre este tema. Así que vengo a explicaros un poco cómo me he organizado allí y cómo organizo otros proyectos que también tengo. Ya os digo, aunque esta sea como un poco herramienta que nos induce a pensar sobre la productividad, cómo organizarnos y demás, yo creo que es interesante verlo más allá del foco de la productividad y pensarlo de una forma que realmente nos sirva a guardar nuestra información, ¿no? Yo creo que esto, muchas de las personas que me veis seguro que lo habéis hecho durante muchos años en libretas. De hecho, yo aquí tengo toda mi colección de libretas, que también os puedo enseñar un poco cómo me organizaba allí, porque al final el sistema de organización que yo tengo en estas libretas es lo que he plasmado en el ordenador también, ¿no? Las dejo por ahí. Y aquí nada, pues eso, hay años de libretas. Al principio era más como escritura, literatura y así, y con el tiempo se ha ido convirtiendo pues en más lecturas de
ensayos y demás, ¿no? Aquí, esta creo es 2016. Bueno, lo interesante de las libretas al final para mí es que haya siempre un índice donde poder poner la información, donde saber dónde están las cosas, sobre todo pillar libretas que estén numeradas o numerarlas vosotras, que esto es un palo, pero es que es muy, muy, muy práctico porque tú vas y dices, yo sé que este año trabajé este tema porque lo di en clase o porque fui de oyente a esta charla y sé que se hablaba eso, pues tú sabes el año y más o menos por la libreta te vas a acordar y ahí tienes como la info, ¿no? Pues yo aquí, ¿qué hice? Trabajé Simone Weil, Giorgio Agamben, Foucault, estuve haciendo mi TFM sobre cosas de gestión cultural y por ahí hay muchas cosas de esto. También está Benjamin, Nietzsche, bueno, pues temas que yo estuve de oyente, pues aquí están mis apuntes de todos estos temas. Intento de comparar a Weil con Agamben, bueno, esto es un poco como mis trabajos o mis intereses de esa época, que ya os digo, 2015. Bueno, aquí un poco de Freud, mi autor más odiado, creo, pero hay que conocer las cosas para saber si te gustan o no te gustan, o te interesan o no te aportan, porque algo aportan siempre. Y aquí viene Lola a saludar. Pues eso, en las libretas, nada, estoy repasando también yo, porque ya ni me acuerdo de lo que tengo. Mira, aquí hay Hannah Arendt, Chicxulub, una charla sobre Knausgaard, Siri Husbeth. Aquí me apuntaba ya directamente como libros que había leído, pues hacía un poco resumen y tal, hacía dibujitos mal hechos, pero... nada, yo era una chica libretas, todo iba en libretas. De hecho, tomaba apuntes en clase y todos los apuntes de clase luego los pasaba a ordenador. O sea, esta creo que ya es 2018. Nada, yo al principio usaba libretas absolutamente blancas y poco a poco me fue pasando a libretas con puntitos porque me ayuda mejor a hacer esquemas y ordenarme las cosas. Sí, este ya creo que fue en tesis. Sí, esto fue en pandemia, esta libreta fue en pandemia, cuando estaba haciendo la tesis o intentando hacerla. Y de hecho creo que no llegué a terminarla, se me quedaron unas páginas vacías. Pero es aquello que ya quieres cambiar. Entonces, ¿qué pasaba? Que al estar escribiendo todas las cosas a mano había cosas que se me escapaban y que no apuntaban, ¿no? Muchas cosas que lees online, muchas cosas que ves online. De repente estaba leyendo muchos papers para los vídeos que se quedaban en el iPad y a veces no tomaba apuntes o subrayaba, pero no me era como fácil traspasar la información a papel y me exigía de un ejercicio de resumir luego que a veces se me hacía muy largo y no era algo que yo quisiera hacer entonces, ¿no? Porque es algo que ya estuve haciendo con la tesis y no quería cambiar un poco los procesos. Entonces, ¿cómo me he organizado en Anytype? Pues es muy sencillo. Al final yo he intentado organizar los temas por las cosas que hago. Si trabajas otros temas, si tienes otras lecturas, yo creo que te puedes hacer otro tipo de fondos, pero esto es lo que me he organizado yo por ahora y que me está funcionando. Lo más importante al final, que son, pues ahora mismo, es el proyecto de los vídeos. Veréis si lo tengo casi todo en catalán o voy haciendo mix de catalán-castellano porque yo al final pienso en catalán, leo en castellano e en inglés y voy haciendo un mix con lo que me encuentro y hay momentos que escribo en catalán, momentos que escribo en castellano o momentos que ya estoy redactado en inglés porque si lo que vengo leyendo es en inglés, pues ahí que se queda. Este sería como mi organizador de proyectos en Anytype, donde hay como ideas de otros vídeos que no sé si van a salir a la luz, vídeos que ya he hecho y que empecé intentando organizar allí pero que no me quedaron muy bien organizados, y el último, el del auge de la espiritualidad al fin del mundo, que os enseño un poco cómo ha sido el proceso de organizarlo por aquí. Cuando yo empecé a plantear el tema tenía muy claro que tenía que organizarlo por partes, ¿no? Mis vídeos siempre van organizados por secciones y a través de estas secciones voy intentando organizar la información. En este caso los temas eran el apocalipsis, la espiritualidad y quería hacer un intento de una vuelta hacia el tema del materialismo, que finalmente quedó un poco colgado y no fue así. Y dentro de cada tema empiezo a volcar como ideas de temas que quiero tratar, ¿no? Ideas generales, Utea Evangelion, referencias, etc. Entonces yo aquí ya empiezo a anotar las lecturas que quiero hacer y todo esto. Y entonces lo puedes vincular. La gracia del Anytype es que te puedes vincular las lecturas, las páginas, todas se pueden linkar entre sí. Este, por ejemplo, es el resumen del libro de Natalia Castro-Picón, que me dice aquí como es un libro, como veis, bastante largo y cuando no quieres volver a pasar por un libro muchas veces o si haces una lectura que es que sea un poco provechosa para saber lo que hay dentro y si quieres volver para otros temas, pues me hago un índice de los capítulos y citas exactas poniendo la página, un poco las ideas destacadas y otros colores que me pueden interesar para más adelante, autores que menciona y un poco esto. Fue como el primer resumen que hice directamente en esta aplicación y creo que quedó bastante práctico para ir buscando las ideas, los autores destacados y las cosas que me pueden interesar más. Como veis, no es un resumen literal de todo el libro, simplemente de las cosas que a mí me han interesado más en esta lectura para que yo, si quiero volver, pues pueda ir. Este proceso evidentemente va acompañado de subrayado, o sea, yo en el libro, no sé si se va a ver, pero yo he ido subrayando muchas cosas. Mira si me desenfoca realmente. Nada, también escribo a veces para referenciar otras ideas que he trabajado, otras cosas que he visto. Pues así es un poco como intento trabajar estos libros.
Yo creo que este es como el resumen más extenso porque es el libro también más extenso que me estuve leyendo para este vídeo. Pero como os decía, las ideas las intento organizar primero en bloques y de ahí ir trabajando libros, ¿no? Aquí estuve trabajando un poco La gravedad de la gracia de Simone Weil, en la edición que hizo Pau Mateu, y luego Juntos de Chet Melkuran, que os mencionaba al final del vídeo. Ahí pongo las ideas y esto es lo que al final no pude trabajar, que a lo mejor lo haremos más adelante. Y ahí pongo las ideas que van luego al guión final. En el guión lo pongo todo, o sea, es como está escrito, tal como digo las cosas, soy bastante literal, no improviso mucho. Esto ahora es improvisado y veréis que que me expreso un poco peor porque tengo que pensar un poco las palabras, no soy muy de improvisar, me cuesta un poco esto de la improvisación, la verdad. Y aquí, pues nada, aquí me organicé el guión. Como veis, hay partes donde me puedo poner referencias de cosas que puedo mencionar, o frases que quiero poner, o música si quiero usar, pero es bastante el texto tal cual del vídeo. Que por cierto, los guiones de los vídeos los estoy colgando en el WordPress de Minis Internet, que es una suerte de newsletter, creo que será un poco como una página web, pero lo tendréis por allí. Si os queréis suscribir lo tenéis en la descripción. Y luego lo más importante, o que para mí es más útil, es la parte de la bibliografía, ¿no? Porque esto, como os decía, AnyType funciona a través de links. O sea, tú puedes hacer como una barra y de ahí puedes crear formato de texto, puedes hacer formatos diferentes, crear índices, poner links, fechas, documentos que tienes guardados en local, porque esto es muy importante, se almacena en local, se sincroniza entre varios dispositivos, pero lo tienes almacenado en local. Y luego lo chulo es que tú te puedes crear diferentes tipos de contenidos. El más general es el de Page. Con el de Page puedes hacer cualquier cosa y luego ahí te lo organizas. También puedes hacer marcas de libros, hacer colecciones, proyectos. Yo he ido probando varias y la que siempre me funciona mejor es la página, porque al final con la página tú puedes convertirla luego en lo que tú quieras. Y eso me ha gustado bastante. Aparte que tiene la parte esta que visualmente es muy práctica. Entonces, aquí en la bibliografía yo he vinculado los libros que he estado trabajando para esto. Algunos eran lecturas que había hecho anteriormente y tenía que pasar los apuntes, entonces en algunos libros, pues como en este, en El Capital desde cero, pues no he pasado los textos, el resumen o la información que quería destacar aún ahí, pero en otros sí, ¿no? Pues el de Juntos de Temelkuran me hice capturas de algunas frases que me habían interesado. Al final era como poco práctico. Mi hermana me ha pasado un programa para poder pasar las notas bien del ebook al ordenador, porque con el Adobe Reader no podía, con la aplicación del Kobo, que es el dispositivo que uso, tampoco podía, así que estoy como intentando pasármelo. Y luego, pues con Veil, aquí también me pasé un índice de los capítulos, resumen, frases. Bueno, pues eso, aquí tenemos un resumen del libro. Si se me ocurren ideas, pues las puedes vincular así, en este formato como de cajitas con fondo, que esto es bastante guay, porque es como si hicieras un post-it, ¿no? De repente, pues nada, bastante práctico. Y aquí como ideas, preguntas que te haces de esto, va con esta otra idea de este otro libro, qué pasa con esto, cosas que al final no puedes desarrollar, pero que tienes ahí anotadas para que puedas retomar, ¿no? Que son ideas que has tenido y que si más adelante vuelves a este libro, pues puedes reutilizar, digamos, o puedes como volver a conectar esas ideas. Luego, otras cosas, como esto es del de Mende de Wunderkammer, también, nada, un poco resumen de las partes. Y luego pues hay lo que son charlas, ¿no? A veces miro vídeos, a veces leo PDFs o ver charlas. En este caso, por ejemplo, fuimos a la charla en Barcelona de Franco Bifo Berardi y cogí los apuntes directamente en la aplicación. Esto lo hice con el móvil porque la aplicación está de AnyType, que es gratuita, es de código abierto. Es gratuita si la tienes en 3 dispositivos, si la quieres poner en más o te pasas del almacenamiento y ahora hay que pagar, pero yo por ahora ya os digo, lo tengo en 3 dispositivos. Hay bastante información por aquí y aún no he superado el límite para que no sea gratis. Yo imagino que el de pago está más pensado para compartir con otras personas, para el trabajo, si te organizas en la empresa con esta aplicación, pero por ahora la verdad que estoy muy contenta porque visualmente es muy chula y ya es como una forma de irse de Google, ¿no? De sacar las cosas de Google Drive, que antes tenía ahí los guiones flotando en el mar de contenidos de mi Google Drive, que lo tengo desde hace muchos años. Entonces, ahí también cómo te organizas para las charlas, resúmenes de lo que dicen, ideas que te interesan. Nada, este ha sido un poco la organización para el guión. Entonces, lo primero es la estructura, los temas que tú quieres tratar, estos 3. Luego empezar a armar la bibliografía y ir trabajándola. Y a raíz de ir trabajando la bibliografía, yo ya empiezo a poder ordenar los diferentes cajetines que tengo pensados para el tema. Si os enseño el de otros vídeos, como de la nostalgia, por ejemplo, ahí estaba pues más en bracas, digamos, ¿no? Solamente había lo que era el guión
y había un poco la bibliografía, pero que no estaba aún pensada para esto. No estaba vinculada como en resúmenes dentro de la misma aplicación, simplemente era la bibliografía tal cual para pegar yo luego en la descripción del vídeo. Otras cosas que he intentado como ir recogiendo aquí, ¿no? Como os decía, en Google tengo un mar de contenidos terrible e insoportable, que nada, que intento ir cambiando, ir viendo otras formas de hacerlo, y entonces, por ejemplo, cursos y charlas que he ido dando, pues ahí me intento organizar los contenidos para que si tengo que volver a hacer estas charlas o reutilizar estos contenidos, tenerlo un poco a mano, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí estarían los cursos que hice con Casablanca, que están los temas, y me gusta bastante que visualmente te lo puedes organizar muy bien, ¿no? Tengo aquí como el texto de la charla y luego está pues el PDF y la bibliografía, que los tengo en local, es decir, los tengo en mi carpeta de documentos del ordenador, pero lo puedes vincular aquí. Esto es muy práctico porque queda como muy bien ordenado y lo puedes recuperar muy fácil. Pues lo mismo con charlas, esta charla que hicimos con Astela Alacant, pues ahí está el PDF que está cargando porque está en local, es un PDF descargado. Y luego pues un poco la estructura que hicimos, ¿no? Para que no me quede todo en el Drive y luego lo pierda. Taller de creación de vídeos, pues lo mismo, he hecho 2 versiones de ese taller, tengo 2 PowerPoints diferentes. Más clientes en el K-pop, pues ahí me organicé toda la información, incluso lo pasé como un índice para tener organizado la info, que había ahí mucho dato. Y otras cosas, pues artículos. Realmente ahí no es tanto que haya trabajado yo los artículos, sino he intentado como recopilar un poco los artículos que yo he escrito para otros medios. De hecho, me faltan bastantes para poner aún, pero bueno, creo que está bien tenerlos ahí recogidos de una forma u otra. Sí, me faltan algunos aún ahí, pero nada, un poco como forma de organizarse. Por ejemplo, este es el del lab, pues si es un artículo del que también he hecho vídeo, que esto suele pasar, pues me vinculo aquí como los resultados finales de este proyecto y luego está por ahí el texto. Este es un texto en proceso, aún no. Este fue un artículo, pues vinculo como el texto, ¿no? Para tener también yo la referencia de lo que he hecho, porque al final es muy difícil. Y en lo que es mi internet, pues realmente no he hecho nada. Empecé a pensar un textito para la newsletter y al final no lo hice. Así que nada, lo más importante para mí en este momento es lo de los vídeos, ¿no? Al final, muchas de las cosas que yo trabajo, las que hago, son porque forman parte de mi side project, mi trabajo en obsesiones, en temas que me gustan mucho. Y poderla recoger en vídeos y trabajarla para vídeos es mi forma de organizar la información. Encontrar la forma de organizar el Anytype creo que es algo muy personal. O sea, a mí me ha costado muchísimo. Intenté descargarme plantillas de otra gente para ver cómo funcionaban, ver cómo su forma de organizar la bibliografía, porque hay muchas formas. Pero al final yo creo que lo que os diría es escojáis el programa que escojáis, que sencillamente empecéis a trastear y a hacer las cosas allí, ¿no? Es como, no te tiene que quedar perfecto de primeras, tú ya tienes páginas abiertas con información que luego ya podrás terminar de organizar en función de cómo termine el proceso. Y una cosa muy importante de estos organizadores es que tú puedes descargarlos y cambiar de aplicación, ¿no? Cuando son de código abierto esto te lo permite, ¿no? Poder descargarte lo que tú tenías, y creo que en Notion se puede hacer también, descargarte como lo tienes en Notion o en Obsidian y subirlo a otras aplicaciones. Al final es tu flujo de trabajo y hay que poderlo pasar a otros sitios si la aplicación que usabas no te funciona. En el otro vídeo os dejé unas cuantas referencias de otras páginas que me habían recomendado para organizar los jardines digitales. Os las vuelvo a recuperar por aquí. Simplemente os quería enseñar esto, la organización para vídeos. Además es que Anytype es como muy fácil, muy visual, que puedes poner las fotos como quieras, puedes jugar mucho con el formato. Me tengo que volver a meter todas ahí en lado. Pero bueno, por ejemplo, ahora he tocado ahí la configuración de esto, pero no pasa nada. Lo volvemos a ordenar y chispum. Nada, vemos así. A lo mejor lo tenía así, ni me acuerdo. Bueno, queda igual, que es solo una cuestión visual. Sí, creo que quedaba ahí puesto así. Que las fotos son mera decoración y como para organizarte tú, lo mismo que los emojis, que te puedes poner el que quieras o subir tus fotos y otras cosas para que quede ahí vinculado. Me gusta Anytype porque es bonito visualmente, pero evidentemente este no tiene por qué ser tu criterio para hacerte tu jardín digital. No sé mucho qué más explicaros, la verdad. Pero bueno, como os decía, para mí lo más importante de este proyecto al final es la forma de organizar la bibliografía, porque para mí esto es como lo más básico en lo que refiere al contenido del vídeo mismo, y poder pasar ahí los resúmenes o las notas. En el caso de Taibo creo que solamente me pasé como notas del libro ante el colapso. Ya es como muy práctico que te quede así, que ya os digo, si os va bien en libretas, pues adelante, ya está. A veces hay charlas, hay contenidos que es más fácil simplemente poner el link y de ahí generarte tú un resumen de lo que has visto, de lo que has escuchado, ¿no? Y nada, espero que os haya interesado un poco esta parte. Si tenéis cualquier duda de cómo funciona, me lo podéis dejar en los comentarios y intento echaros una mano.
o me preparo otra cosita corta para explicaros alguna cosa en concreto. Me decís. Muchas gracias. Bye. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, aquí no et ficaràs, Anna. Uch.